Muy buenos días, niños. Bienvenidos a nuestra clase de matemáticas del día de hoy. Hoy vamos a hablar del concepto de conjunto y la determinación de conjuntos. ¿Qué significa el concepto? Es decir, ¿qué es un conjunto? Entonces aquí tenemos que un conjunto es una reunión de elementos con una característica en común. Eso quiere decir que para que un grupo de objetos, a los cuales le llamamos elementos, formen un conjunto, deben tener una característica en común. Por ejemplo, todos estos elementos que tengo aquí tienen una característica en común. Entonces tenemos una tijera, pegante, marcadores, esferos, todos ellos tienen una característica en común. Muy bien, que son útiles escolares. Entonces, ellos forman un conjunto por tener la misma característica en común. Cuando matemáticamente vamos a nombrar un conjunto, debemos ponerle un nombre, así como nosotros tenemos nuestro propio nombre, los conjuntos también tienen su propio nombre y se nombran con una letra mayúscula. Y los representamos gráficamente de dos formas, con unas figuras llamadas diagramas. Esos diagramas pueden ser de dos clases, diagrama de Venn o diagrama de llaves. El diagrama de Venn es un círculo, un óvalo, un cuadrado, un rectángulo, algo que encierre a los elementos que estén dentro de ellos. Por ejemplo, en este caso, el diagrama sería el vaso, porque ellos están dentro del vaso. Entonces, un diagrama hace que los conjuntos queden, que los elementos queden encerrados dentro del conjunto. Y le damos su nombre con letra mayúscula. Ese diagrama se llama de Venn porque su creador fue John Venn. Entonces, en honor a quien creó este tipo de diagrama, le colocaron ese nombre. Y el diagrama de llaves es unos símbolos matemáticos que ya los vamos a dar en un ejemplo. Digamos otro ejemplo de conjunto. Entonces, tenemos un peluche, un carro, una pelota y un muñequito de cuerda. ¿Qué característica creen que tiene? ¿Será que estos cuatro elementos forman un conjunto? Ah, muy bien, tienen una característica en común que son juguetes. Todos ellos son juguetes, entonces sí forman un conjunto. Estos elementos se pueden agrupar en un diagrama. Recuerden, o de Venn si es encerrado dentro de él en un óvalo, un cuadrado, un rectángulo, o llaves si son los símbolos matemáticos. Veamos otro ejemplo. Entonces, si yo tengo un champú, un jabón y una crema dental, ¿creen ustedes que estos tres elementos pueden formar un conjunto? Claro que sí, porque todos ellos tienen una característica en común, que los tres son útiles de aseo personal. Entonces, para que un grupo de elementos formen un conjunto, deben tener una característica en común. Es decir, que un conjunto de una manzana, un cepillo de dientes y una escoba son un conjunto. No, ¿verdad? Porque ellos tres no tienen característica en común, no son como de la misma naturaleza. Entonces, un conjunto debe tener sus elementos deben tener una característica en común. Y dijimos que se les coloca un nombre y que se representan en diagrama de Venn y en diagrama de llaves. Entonces vamos a verlo matemáticamente cómo serían esos diagramas. Entonces el primer ejemplo que nombramos eran útiles escolares. Entonces si yo lo voy a hacer en diagrama de Venn, hago un óvalo, recuerden, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, algo que encierre a los elementos. Le coloco un nombre y ese nombre debe ser una letra mayúscula. ¿Cuál? La que tú quieras. Entonces digamos que lo vamos a llamar F, el conjunto F. Y tenía útiles escolares, entonces dijimos que tenía unas tijeras, entonces yo las puedo dibujar, digamos que así, unas tijeras, tenía un marcador, ¿cierto?
tenía un esfero, unos esferos. ¿Cierto? ¿Qué más dijimos que tenía? Tenía un pegante, como una especie de pegastick, ¿cierto? Y todos los útiles escolares que tú le quieras colocar. Y así, entonces, está en diagrama de Venn, porque está encerrado dentro de esa figura. Y la otra forma de representarlo es el diagrama de llaves. También lleva su nombre. Entonces yo puedo colocar F igual, recuerden que es una letra mayúscula. Y abrimos este símbolo matemático al cual le llamamos llaves. Esto es una llave. Y puedo hacer los elementos dibujados de esta forma o con palabras. Entonces yo escribo F igual tijeras. Y se separan los elementos con comas. Tijeras, pegante, lapicero. Y como los útiles escolares son muchísimos, son infinitos, ¿cierto? Entonces yo puedo colocarle puntos suspensivos, que significa que muchos más que infinitos. Regla, borrador, resaltador, muchísimos más útiles escolares. Y así, este es diagrama de llaves. Bueno, entonces recopilemos. Un conjunto es una reunión de elementos que tienen una característica en común, es la condición, que se les coloca un nombre con una letra mayúscula y que lo puedo representar en diagrama de Venn o en diagrama de llaves. Veamos otro ejemplo. Bueno, también vimos en el ejemplo los útiles de aseo personal. Entonces recuerden que yo les dije que el diagrama puede ser un rectángulo, un círculo, un cuadrado, un óvalo. Entonces en este caso lo voy a hacer en un rectángulo. Le vamos a colocar su nombre. Entonces llamémoslo conjunto B. Y los elementos, recuerden, pueden ser dibujados con palabras. Entonces en este caso los voy a hacer con palabras. Entonces, ¿qué había? Un shampoo, ¿cierto? Había una crema dental y había un jabón. Y todos los que tú quieras colocarle, cepillo, ¿cierto? Peine. Y así como en el diagrama de Venn los separamos con comas, en el diagrama de llaves, perdón, en el diagrama de Venn les ponemos un puntito a cada uno. O si quieres el dibujo. ¿Y cómo sería en diagrama de llaves? Entonces lo mismo, conjunto B igual, abro la llave, recuerden que este símbolo matemático se llama llave, y puedo hacerlo con palabras o con dibujos. Entonces digamos que voy a hacerlo con dibujos. Entonces aquí está el frasquito del champú, ¿cierto? Una coma para separar los elementos. Aquí vamos a dibujar la crema dental. Listo. Y aquí vamos a dibujar la cajita del jabón. Entonces recordemos que el jabón estaba en una cajita. ¿Listo? Y cuando ya terminamos, entonces si quiero dar continuidad, que son infinitos, doy puntos suspensivos. O si es hasta ahí, cierro la llave. Y este es diagrama de Venn y diagrama de llaves. Bueno, ahora vamos a ver que los conjuntos se pueden determinar. Entonces ya aprendimos que los conjuntos se pueden nombrar, ¿cierto? Con la letra mayúscula, que los conjuntos se pueden representar en diagrama de Venn y de llaves. Bueno, entonces ya dijimos que los conjuntos
se pueden nombrar, ¿cierto? Con una letra mayúscula, que los conjuntos se pueden representar en diagramas. Ahora vamos a ver que los conjuntos se pueden determinar, también los podemos determinar de dos formas. Cuando yo al conjunto le digo todos sus elementos uno por uno, por ejemplo, digo el conjunto de los números dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estoy nombrando todos sus elementos. O en el ejemplo que vimos, el conjunto de los juguetes, yo digo peluche, carro, pelota, muñeco, entonces estoy nombrando todos sus elementos. Pero también ese mismo conjunto puedo decir su característica, entonces yo digo los juguetes, días de la semana, meses del año. Entonces, esas son las dos formas de determinar el conjunto y se llama por extensión y por comprensión. Bueno, entonces vamos a representarlo gráficamente como sería por comprensión y recuerden que por extensión. Entonces, primero por comprensión. Podemos determinar los conjuntos por comprensión, recuerden, les dije, cuando se dice su característica. Entonces vamos a decirlo en diagrama de llaves. Por ejemplo, el conjunto A. Y abrimos la llave y decimos las estaciones. Pero ¿cuáles estaciones? Las estaciones del año. Cuando yo digo la característica del conjunto, estoy diciéndolo por comprensión, estoy determinándolo por comprensión. Y este mismo conjunto A, ¿cómo sería determinado por extensión? Entonces, por extensión es cuando digo las características, los elementos uno por uno. Entonces digo conjunto A y puedo hacerlo en diagrama de llaves. ¿Y cuáles son las estaciones del año? Entonces, verano. Y recuerden que se separan con comas. Invierno. Primavera. Y otoño. O sea, en los países donde existen las 4 estaciones. En nuestro país solo hay verano e invierno. Bueno, y cuando termina uno de decir los elementos, entonces cierra la llave. Este mismo conjunto por extensión lo puedo representar en diagrama de Venn. Entonces hacemos la grafiquita del diagrama de Venn. Entonces puede ser cualquiera, puede ser una nubecita también. Le coloco su nombre. Dijimos que se llamaba A. Hacemos puntitos, entonces por acá y por acá, y coloco los elementos. Entonces el primer elemento es verano, invierno, primavera y otoño. ¿Sí? Entonces puede ser por extensión, puede ser en diagrama de llaves o en diagrama de Venn. Veamos otro ejemplo. Bueno, entonces digamos que tenemos el conjunto de las vocales. Entonces lo vamos a llamar conjunto V y digo las vocales. Es la característica, ¿cierto? Si yo he dicho la característica, bueno, y cierro la llave. Si yo he dicho la característica, estoy determinándolo por comprensión. Ahora vamos a decirlo por extensión. Conjunto V de las vocales y puede ser en diagrama de llaves o de Venn y digo A, E, I, O, U. Y ahí está determinado por extensión. Bueno, niños, entonces ahora vamos a representarlo este mismo en diagrama de Venn. Recuerden
que lo encerramos y le colocamos el nombre, se llama V, puntico para cada elemento, los distribuyo y las coloco. Entonces digo, aquí está el elemento A, el elemento E, el elemento I, el elemento O y el elemento U. Así hemos determinado los conjuntos por comprensión y por extensión. Entonces, niños, a continuación vamos a copiar el concepto de conjunto que apareció al inicio del video con sus ejemplos, es decir, lo que estaba copiado en el tablero de qué es un conjunto y sus ejemplos. Ahora vamos a copiar cómo se determina un conjunto por comprensión y por extensión. Entonces, copiamos el resumen que les voy a dejar a continuación en el tablero y estos ejemplos. Después de haber copiado este concepto de cómo se determinan por comprensión y por extensión y los ejemplos anteriores, entonces ahora viene nuestra actividad, la cual vamos a resolver en nuestro encuentro sincrónico por Zoom. Vamos a realizar los puntos 1 y 2 de la página 8 y los puntos 3 y 4 de la página 9. Entonces los niños que aún no tienen el libro, no se preocupen, yo les mando en archivo adjunto la actividad. Bueno, niños, espero que hayan comprendido el tema de hoy. Les deseo un feliz resto de día y que Dios los bendiga.